¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, si lo viéramos en el esquema, ¿cómo lo veríamos? Bueno, pues más o menos así. De un lado, y aquí está así representado, ya está la formación del fago lisosoma, ya se pudo conjuntar porque este macrófago ya recibió interferón gamma. Está la oxidasa del fagocito con su GP91, P22 Fox haciendo especies reactivas de oxígeno. Y el AINOS lo que está haciendo es agarrar arginina y empezar a meter aquí óxido nítrico para hacer radicales de peróxido nitrilo. Y entonces de las dos vías ya empiezo a destruir mejor, ¿no? ¿Y eso en qué va a derivar? Pues obviamente en la muerte de microbios fagocitados, ¿no? Por obvias razones. Aunado a que, pues igual, le voy a meter algunas cuantas proteasas a ese interior, muy similar a las defensinas que tenía el neutro. ¿Para qué? Para empezar a degradar aún más ese bicharrajo, dependiendo de su naturaleza, no proteica o no proteica, dependiendo de qué va a ser, ¿no? Como puede ser elastasa, catepsina G, ¿no? Que es, como tú sabes, son proteasas de amplio espectro, ¿no? Y entonces, pues prácticamente cualquier cosa que sea colágeno o alguna fibra elástica, pues la termina por degradar, ¿no? Doctor, Mándeme. ¿y cómo el macrófago termina seleccionando una parte de este microorganismo para después presentarlo? Ah, buena pregunta, muy buena pregunta. Realmente no sabemos muy bien. No sabemos cómo selecciona la cosa que va a presentar. Y de hecho, esto es motivo. Yo creo que a este güey le van a dar el Nobel en unos años, ¿no? Porque se está hablando de este proceso de discernimiento que pareciera ser que es un proceso de inteligencia unicelular, ¿no? O sea, tienes que tener como ciertos procesos de discernimiento para saber cuál es el que te hace la respuesta inmunogénica más fuerte. Y esto solo lo hemos visto en célula dendrítica y macrófago, tal cual. No sabemos muy bien el por qué. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa? Independientemente de que tu fin, como ya lo veíamos, era activar la fagocitosis y, pues obviamente, destruir el bicharrajo, si recuerdas, yo te hablaba de otros dos procesos. Es generarte más inflamación y amplificar la respuesta. Entonces, esto se genera, pues, también dando algunas otras interleucinas, ¿no? Como las que estás viendo aquí. Todas estas que estás viendo acá, las produce el macrófago cuando se pone a tragar o destruir, ¿no? Como factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 12, interferones, ya sea alfa, beta, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 6, ¿no? Dependiendo de qué cosa tenga. De hecho, esto está en el ABAS, ¿no? No le estoy contando nada nuevo, ¿no? Y todas estas otras, ¿no? 10, 6, 15, 18, 23, 27, ¿me las tengo que aprender todas? No, yo te diría no, realmente no. Nada más ten mejor presente de que tienes un pool de citocinas muy amplio que se generan cuando el macrófago se va a poner a destruir, porque está haciendo esas dos cosas, ¿no? Amplificar y generarte mayor inflamación. Entonces está reclutando más barrio para que le caiga el frente de batalla. ¿Va? Ahora bien, eh, ¿qué pasa con la activación alternativa? ¿No? Porque esto es activación clásica, ¿no? Esto es, mis ojos se dieron cuenta de productos bacterianos y me puse a tragar. La activación alternativa, como ya lo habíamos adelantado, hablando concretamente de los M2, yo necesito un linfocito T, un linfocito T de tipo TH2, mismo que me va a empezar a dar señales al frente de batalla de interleucina 4 y 13. ¿Okay? Entonces, cuando yo capto estas dos señales, y aquí agarro mi lapicito, o sea, esta que cae acá y esta otra que cae acá, yo sé que yo me tengo que comportar como M2, ¿ok? Y entonces mi rol va a ser otro completamente distinto. ¿Por qué? Porque realmente yo participación contra el bicharrajo no voy a tener. Mi rol es más bien, como lo estás viendo acá, en procesos cicatrizales o de homeostasis, ¿no? Entonces, el M2 empieza a echar a andar muchos o se empieza a apoyar de algunas otras células que están en el mismo frente donde él está. Primero, voy a empezar a liberar factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no?
¿Para qué? Para que los fibroblastos, que normalmente están residiendo en el tejido conectivo, pues me ayudan a empezar a hacer esos procesos cicatrizables, por obvias razones, ¿no? La otra, y esta es importantísima, ¿no? Es la síntesis de colágeno. Y el M2 es una fuente muy importante de esta cosa que se llama factor de crecimiento transformante beta, o TGF beta para los cuates, que tiene un rol de igual forma muy similar, no tan potente, pero muy similar a lo que nos haría interleucina 10, donde vamos a poner a hacer colágeno, pero también le dice a las otras células que están conmigo en el frente, ya para el pedo, ¿no? Ya, basta. Y el otro punto es, me voy a empezar a sintetizar, me voy a poner a sintetizar factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Para qué? Para empezar a hacer esta nueva red de vasos sanguíneos, ¿no? O sea, factores angiogénicos. ¿Por qué? Porque obviamente si me voy a poner a construir tejido, pues tengo que estar garantizando que tengamos un buen aporte de todo, ¿no? Entonces, mediante estas tres formas, yo empiezo a orquestar el proceso cicatrizal. ¿Sí? Bien. Ahora, la reparación tisular, entonces, o cualquier proceso cicatrizal que tú gustes y mandes, ¿no? Depende de esto. Primero, tiene que haber un estímulo inflamatorio, como ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión. O sea, no puedes hacer cicatrización si no hay estímulo inflamatorio primordial. Entonces, ese daño tisular, obviamente, libera mediadores inflamatorios en los primeros milisegundos. ¿Por qué? Porque el epitelio está gritando, oye, algo me está pasando, ¿no? Fue una caída, fue porque tú estabas de estúpido y te caíste en las escaleras, ¿no? Fue porque el cirujano me empezó a bajar con el bisturí, fue porque el interno le puso las Kellys más fuerte de lo que yo quería, fue lo que tú quieras, ¿no? Todo eso potencia daño y genera patrones moleculares asociados a daño, ¿no? Y eso favorece, pues obviamente, el hecho de que reclutemos monocitos inflamatorios, clásicamente Li6C altos, si recuerdas nuestra clase. Entonces, ese monocito se va a mover de sangre hacia tejidos periféricos y cuando llego al centro de batalla, ¿no? Si tú me empiezas a dar factores bacterianos o me empiezas a dar señales como interferón gamma, pues yo sé que el rol que voy a jugar es M1 y entonces yo te empiezo a generar óxido nítrico, después se reactiva este oxígeno, te genero más citocinas inflamatorias y te ayudo a orquestar la guerra durísimo, ¿no? Como lo está haciendo mi compa en neutro. Pero al mismo tiempo, o sea, no es un momento, digamos, tan distinto. Estás generando también la eliminación del estímulo inflamatorio. Es decir, cuando el epitelio grita, yo estoy generando los dos frentes. O sea, tanto M1 como M2. Lo que está pasando es que realmente véanlo como una balanza. Si yo tengo muchos bicharrajos que tengo que eliminar, pues voy a priorizar, evidentemente, la formación de M1 y mi formación de M2 va a ser muchísimo menor. Y conforme se vaya dando la batalla, ¿no? Si ya voy ganando la batalla y a lo mejor ya mis bicharrajos ya son menores y tengo que empezar a ponerme a ser más, con mayor ahínco, digamos, el proceso cicatrizal, pues disminuiré la producción de M1 y ahora priorizaré la cantidad de los M2, ¿no? Para que se dé, obviamente, este proceso. Pero el primer paso que tiene que darse es algún fenómeno inflamatorio. ¿Para qué? Para que los monocitos le caigan justamente a donde se está dando ese proceso de daño, ¿no? Entonces, si lo viéramos en un esquema, y de hecho eso está en el artículo de Nature Immunology Reviews, pues creo que se explica muy bien porque esta es la síntesis de estos procesos que estoy tratando de comentar con ustedes. El epitelio se dañó, como están viendo ahí en la diapositiva. Razón, no sé, ¿no? Ya llegó Abby, ¿no? Cuando nosotros estábamos haciendo las cosas mal en cirugía, yo recuerdo muy bien, agarraba a Abby y te dejaba las Kellys aquí, ¿no? Te decía así no, y te pellizcaba, ¿no? Así era antes, ¿no? Bueno, estoy hablando del Pleistoceno, ¿no? Entonces,
Abby me dejaba la Keldiakin porque pues, me estaba lastimando, ¿no? Y porque yo estaba haciendo alguna estupidez seguramente en el campo quirúrgico. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ese epitelio se daña, empieza a sacar citocinas inflamatorias y me van a reclutar muchas células. Ahorita nada más me voy a centrar en las que nos interesan, ¿no? Que como ya vimos, ese monocito inflamatorio me puede dar dos productos, ¿no? Desde macrófagos o me puede dar células dendríticas, dependiendo qué necesita el tejido. O las dos, ¿no? Según sea el caso. Porque ya vimos que el monocito se le puede hinchar la gana de hacer lo que él se le antoja. Entonces, cuando estas dos células empiezan a tragar, o empiezan a detectar patógenos, o lo que sea, o daño, porque también puede hacer, pues ellos van a empezar a decirnos, oye, ya empezamos a tragar interleucina 12. ¿Y eso que deriva? En que estas células, concretamente el NK o el linfocito T, la van a retroalimentar diciendo, ok, soldado, interferón gamma. Y entonces yo voy a hacer que ese macrófago se convierta en un macrófago M1. ¿Cuál es la función del M1? Ya lo habíamos visto, ¿no? Potencialmente defensa antimicrobiana. Entonces, se me pone a hacer óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno, ¿no? Me amplifica la respuesta inflamatoria, ayuda el neutro a hacer también las brechas del camino muchísimo más importante, etcétera, 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 etcétera. Todo esto que hemos ido platicando a lo largo de toda la clase. Pero en el mismo sentido, y casi de manera paralela, así como se da esto, mediante otro camino, yo empiezo con otras células que a lo mejor no son tan importantes o tan prioritarias en ese momento en particular, empiezo a generar las que me van a frenar el desmadre. En este caso, serían los macrófagos de tipo M2. ¿Okay? El M2, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo convirtió? Pues justamente la presencia de interleucina 4 e interleucina 13, cuya principal reservorio pues pueden ser muchas de estas células, ¿no? Entonces, primero, acuérdense, acá están las abreviaturas para que no se me pierdan. Primero, pues factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Metaloproteinasas de tipo 12, esta cosa que se llama TIMP1, que es este inhibidor tisular de metaloproteinasas, que le van a frenar mucho del desmadre que está haciendo a este nivel el otro, y se traduce en ¿qué? Acumulación de fibroblastos. Y esto va a empezar a generar la reparación tisular y fibrosis de la misma. Pero la verdad es que el macrófago M2 difícilmente actúa solo. Siempre vas a ver en mayor o menor cantidad los macrófagos reguladores. Y los macrófagos reguladores potencian mucho más el efecto que hace el M2. Y como pasa en muchos de los procesos biológicos, tú tienes muchas veces mucho más frenos que aceleradores. ¿Okay? Porque son puntos de control. Entonces, el M2, junto con el regulador, ¿qué hacen? Pues estos procesos que caracteriza al proceso cicatrizal, ¿no? La acumulación de fibroblastos, la proliferación de miofibroblastos y el depósito de colágeno, ¿no? Doctor, Ándame. en las personas que tienen cicatrices queloides, ¿tienen como alguna sobreproducción de estos macrófagos? Sí, de hecho te voy a preguntar otra cosa para que más o menos tú me digas la situación. ¿Sabes con qué se trata la cicatrización queloide? O sea, ¿qué le pone el derma? Ay, no sé. Esteroides. Le pone esteroides y justamente lo que tú señalas, Tamara, es cierto. O sea, ¿cuál es el proceso o qué es lo que ocurre aquí? Es que esta vía de cicatrización está exacerbada. Entonces tú generas mayor proliferación, mayor depósito de colágenos, mucho más acumulación de fibroblastos. ¿Por qué en este tipo de cicatrizaciones el dar esteroides ayuda? Porque frenas esta respuesta o modulas. Y entonces hace eso una cicatrización mucho más armónica. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al final del día la cicatrización es un proceso inmunológico, ¿no? Y lo tratas
ante esta aberración o mala cicatrización que estabas comentando con un medicamento inmunosupresor, ¿no? Que te ayude a regular este proceso. ¿No? ¿Alguna otra? Hablen ahora o callen para siempre. Ok. Creo que hasta acá terminamos. Bueno, déjenme abrir la que sigue. Nadie. Si monocito macrófago estuvo complicado, bienvenidos a el siguiente nivel de complejidad, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos perfilando directamente hacia ya empezar a dar el salto de adaptativa, de innata adaptativa y hablar ya propiamente de respuestas de este tipo, ¿no? Entonces, esta clase que está dedicada a MHC y donde hablamos un poquito de la biología de la célula dendrítica, que digo, ya revisamos mucho en la clase pasada de manera indirecta, pues es para que lleguemos de plano al siguiente punto, que es hablar de sinapsis inmunológica, ¿no? Pero es importante entender muy bien MHC. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues son todos estos, ¿no? Hablar de las células presentadoras de antígeno en general, ¿no? Con algunas puntualidades ahí tal cual, y obviamente, como lo ven acá, es hablar de las dos grandes moléculas de presentación, MHC1 y MHC2, pero finalmente hablar de cosas particulares, ¿no? Como presentación cruzada, inmunodominancia, que era esta cosa que me preguntabas, Pablo, creo que de cómo se hacía ese proceso de discernimiento. Bueno, ahí vamos a ir hablando de estos fenómenos, ¿no? Que pues yo creo que ahí es buen motivo para cualquier otra tesis doctoral o de maestría, ¿no? Entonces, vámonos por partes. En cuanto a hablar biológicamente, ¿no? En cuanto a líneas de tiempo. No me voy a centrar ahorita en humanos, sino me voy a centrar un poquito más atrás, es decir, agarren mamíferos, ¿no? O cordados, por así decirlo. Entonces, conforme se puede diversificando un poquito los filons, familias de la biología y todo lo demás, eso que fue generando, ¿no? Que cada vez más encontramos mayor diversidad de patógenos que de una u otra forma pueden alterar la fisiología de sistemas pluricelulares, ¿no? Es decir, si tú ubicas nada más en cuanto a patógenos que afectan al humano, pues tienes una diversidad, ¿no? Pero pues, o sea, así como te enfrentas a una cantidad de bicharrajos X, pues lo mismo pasa con tus primos, ¿no? Los chimpancés, y lo mismo pasa con tus otros primos, los cocodrilos, y así podemos ir hablando exclusivamente de cada especie en particular. Entonces, de una u otra forma, el hecho de que nos fuéramos volviendo cada vez más complejos, como bien lo señala mi maestro Vicente, eso fue metiendo un poquito de presión biológica, ¿no? Y la presión biológica es motivo suficiente, como lo decía Darwin, para generar estos procesos de adaptación que ayuda a la sustentación de las especies, ¿no? Tal cual. Entonces, hubo un momento en esta línea de tiempo evolutiva donde pues ya no era suficiente poder reconocer las cosas nada más de manera genérica. Ya no me alcanzaba, ¿no? Ya tenía que tener un poquito más de especificidad, ¿no? Ya tenía que empezar a saber discernir mejor las cosas. Y esto provocó en un primer momento, como lo acabamos de revisar en la clase pasada, de que tuviera ciertas células que me ayudaran a fragmentar esos bicharrajos, ¿no? Y obviamente yo empecé a agarrar esos pedacitos, ¿no? O sea, la fagocitosis vino un poco antes de que viniera todo el proceso de MHC. Y posteriormente, ya cuando yo me enseñé, evolutivamente hablando, a poder utilizar estos pequeños fragmentos para mostrarle a las demás células qué eran,
pues eso derivó también en la formación de linfocitos T, y es el linfocito T que aprendiera a reconocer las cosas de manera mucho más específicas, ¿no? Y de una u otra forma, pues en paralelo, no solo fue el desarrollo del TCR, que hablábamos de esta situación del RAC1 y RAC2, sino también la formación de otra molécula complementaria para el funcionamiento del TCR importantísima, que se llama complejo principal de histocompatibilidad. No mayor, principal, ¿no? Decir mayor es como decir aseguranza, ¿no? O sea, es un pocho, ¿no? ¿Por qué es principal? Por muchas cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En cuanto a esta familia de moléculas. Entonces, ¿cuál es la función? Si lo vemos de manera muy pragmática o reduccionista del linfocito T, pues es muy sencillo, ¿no? La función del linfo T es ir al frente de batalla y darse de madrazos, ¿no? Tal cual. Entonces, estas erradicaciones, estos madrazos que nos ayudan a eliminar las infecciones, pues en algunas otras células, como por ejemplo es el cooperador o el CD4, favorece el hecho de que yo pueda ir con el chisme, con el balagardo del linfocito B, que ya vemos que nunca se mueve, para que se ponga a hacer anticuerpos, ¿no? Y entonces yo tenga arqueros y tenga soldados que van en el cuerpo de batalla y vayan en batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Tal cual. O pueda matarlos a distancia, que son los dos grandes frentes de la inmunidad adaptativa. Es decir, la inmunidad celular y la inmunidad humoral, como lo habíamos adelantado en alguna otra revisión. Si lo comparamos en cuanto a la población global de linfocitos T, tú realmente tienes muy poquitos linfocitos T vírgenes, muy pocos, ¿no? Casi todos los que tienes tú al día de hoy, ¿no? Ya a tus 20 y tantos años, pues es pues fundamentalmente de memoria, casi todos, o la inmensa mayoría de los mismos. Y algo que necesita el linfocito T, como ya lo hemos visto, es que no solo depende que yo tenga el receptor, ¿no? El TCR, sino también depende de muchas otras variables, como que, pues ya lo veíamos en la biología de la célula pasada, que se lo trague, que lo procese, que lo lleve al lugar, ¿no? Porque el linfocito T, pues literalmente necesitas ponerle las cosas así como en mesa bonita, mantel, plato bonito, vela, música romántica, ¿no? Ahí ya háblame bonito al oído, ¿no? Porque si no, no voy a creer, ¿no? Así de sencillo. O sea, a diferencia del neutrófilo, el neutrófilo que va caminando, ¿no? Y literalmente se agarra la moneda en la calle y dice, ah, esta es la moneda y así me la puedo comer, ¿no? El linfocito T no, para que reconozca las cosas, pues tienes que hacerle toda una parafernalia, ¿no? Alrededor de la presentación de antígenos, pues para que el chiquitín decida desvirginarse, ¿no? Si no, no puede hacerlo, ¿no? De otra forma. Bueno, entonces, esto deriva a que hablemos del complejo principal de histocompatibilidad, ¿ok? Entonces, ya lo vimos en la clase pasada, ya lo hemos visto en una serie de clases que van concadenadas. Las células presentadoras de antígeno profesionales son las encargadas de agarrar ese pedazo de bicharrajo y presentarme lo que yo tengo que reconocer, ¿no? Dentro de las cuales la que hacen el proceso más eficiente, pues sobre todo son las células dendríticas, por obvias razones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son dentro de las que tienen las mayores capacidades para poder tener una mejor interlocución, ¿no? Y como son células muy inquietitas, ¿no? O sea, que se mueven fácilmente de un lado hacia el otro, pues por eso también les da mayor capacidad de poder hacer este proceso que se llama sinapsis inmunológica, ¿no? Pero aquí está limitado a través de dos procesos biológicos y aquí a veces se me empiezan a ya perder un poquito, entonces voy a tratar de comentar. Una variable es que la célula dendrítica vaya al frente de batalla, sobreviva al bicharrajo, se enfrenta al bicharrajo, lo procese, lo fragmente y te monte o identifique cuál es el pedazo que van a presentar. Es una gran variable o una serie de variables, ¿no? Que tienen que ver un poquito con el comportamiento celular. Bueno, y que vaya el hilo linfático indicado y bueno, chingadera y media, ¿no? El otro proceso es que le montes a ese linfocito T el platillo en un plato que se haga bonito. ¿Ok? Y ese plato que tiene el alimento, por así decirlo, se llama MHC. ¿Ok?
muy sencillo. Voy a hacer una analogía. A ver, déjame ver a quién voy a poner. ¿Quién será el día de hoy? José Luis, tú haces el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que José Luis anda en este proceso de pegar chicle, ¿no? O como dirían en León, va a echar reja. O sea, en otras palabras, o sea, está quedando bien, ¿no? Y en situaciones no pandémicas, ¿no? José Luis dice, ok, esta mujer cae hoy, ¿no? Así dijo. O sea, hoy viene el güey como perro empoderado, ¿no? Diciendo, hoy cae, ¿no? O sea, no más friendzone, hoy va a caer, ¿no? Tal cual. Entonces dice, bueno, vamos al Puyol porque dinero y toda la cosa, ¿no? Tal cual. Y ya iban a cenar y de la chingadera y media, ¿no? Entonces viene la hora de elegir el plato, ¿no? Y dice José Luis, no, pues voy a demostrar aquí que hay categoría, ¿no? Porque las hay, ¿no? Tal cual. Y entonces José Luis dice, ok, va. Pues le dice ahí en la carta del Puyol, a ver, tráeme la lonja de Huachinango del Puyol, ¿no? Para quien no la ha probado, bueno, no más, ¿no? Chingadera de lonja de Huachinango. Clásicamente, ser Puyol, ¿no? Como restaurante no te entumas, ¿no? Queda bien, ¿no? Como lo está buscando José Luis. O sea, alguno, pues un poquito más normal, ¿no? La pregunta que yo les hago a todos ustedes, digo, tú me la vas a contestar, José Luis, ¿no? Es, normalmente, en un restaurante, los pescados, ¿de qué color es el plato donde la presentan? Pero cuando llega el mesero y te pone tu pescado, ¿no te entumas? ¿De qué color es el plato? A ver, Vicky quiere ayudar. Vicky, dime. Es negro, doctor. No, no es negro. José Luis, tú eres el que da bien. Te vas a decir cuál. Yo diría que blanco. ¿Por qué? ¿Por qué blanco? Clásicamente es blanco. Creo que era para distinguir espinas o algo así, pero no me acuerdo muy bien. No necesariamente tiene que ver, tiene que ver una consecuencia nada más apreciativa. En los platos blancos destaca más justamente los colores rosados o blancos que tiene el pescado. Entonces, por eso clásicamente en cualquier restaurante se presenta el platillo justamente de esta forma. Y eso incluso lo vuelve más atractivo a la vista. Y por eso, si te fijas, digo, yo sé que ahorita estamos encerrados y demás, pero si alguien metido en la gastronomía y demás, se dan cuenta que cuando los pescados se presentan en platos blancos, normalmente los pedazos que sobran del plato en el pescado son menores, a diferencia de otra cosa, porque lo vuelve más apetecible al gusto. Es un proceso ahí medio mercadológico de la cocina, ¿no? Clásicamente por eso siempre los pescados se presentan en platos blancos. Tú dirás, bueno, y esta analogía del Puyol a mí para qué chingadera, ¿no? Si estamos en inmuno por esta misma situación. En el momento que tú llegaste a la faz de la Tierra, es decir, que tu padre y tu madre tuvieron relaciones sexuales y te dieron el genoma con el cual tú llegaste, bueno o malo, chueco o no chueco, el que tú quieras, tú ya llegaste aquí a este mundo con un plato. Y ese plato, para ti, se llama MHC. Y según las características de tu plato, vas a poderle presentar en cierta manera en mejor o peor forma, dependiendo de tus antígenos. Porque no solo depende de lo que hace la célula dendrítica, depende también mucho de cómo es tu plato, para ver qué tan fácil o no se da el reconocimiento de los antígenos. Tú dirás, ¿esto qué? Yo me voy a ir un poquito más hacia adelante hacia la clínica.
tú en algún momento vas a llevar reuma. Y una de las cosas que vas a encontrar cuando empieces a estudiar, por ejemplo, es que en el caso, por ejemplo, de un enfermedad autoinmune, espondilitis anquilosante, te van a preguntar cuál es el MHC que genera mayor riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Y todo el mundo va a decir,